¡Qué preciosidad! Estoy tan contento. Empieza un nuevo y apasionante día en mi vida. Empieza un nuevo y apasionante día de trabajo en el Laboratorio del Mundorio. ¡Oh! Estoy tan contento, tan... Bueno, claro, el laboratorio del Mundorio lo inventé yo, pues como para que no me guste mi trabajo, ¿verdad? Pero aún recuerdo esa fría mañana de invierno en la que me desperté con los mocos pegados así en la nariz, como estalactitas congeladas, y tuve esa maravillosa idea en la que me dije: Orilo, pues me llamo Orilo y me hablo así por las mañanas. Orilo, monta el Laboratorio del Mundorio, el laboratorio donde se resuelven los grandes problemas de la ciencia, los grandes problemas de la gente, utilizando la ciencia. Sí, ¿me podéis aplaudir? ¿Me podéis aplaudir? Pero creo que no ha habido bien el concepto, no lo habéis pillado. Cuando yo digo utilizando la ciencia, vosotras, aplaudís hasta que se os descuajaringuen los dedos. Aplaudís súper fuerte, aplaudís como un momento. Va por ahí, pero lo hacemos cuando yo diga lo de la ciencia, ¿de acuerdo? El Laboratorio del Mundorio, el lugar en donde se resuelven los grandes problemas de la gente, utilizando la ciencia. ¡Utilizando la ciencia! Así sí que va a salir bien. Y ahora que ya tengo el Laboratorio del Mundorio montado, ya puedes dejar de aplaudir, tranquilo, muchas gracias. Ahora que tenemos el Laboratorio del Mundorio montado, lo primero que hay que hacer es encontrar clientes, claro, clientes, gente que tenga problemas, a los que le podamos resolver los problemas con la ciencia. ¿Y cuál es la mejor forma de encontrar clientes? ¿Cuál es la mejor forma de encontrar clientes? ¿Cómo? Efectivamente, haciendo un anuncio para la tele. Muchas gracias por tu comentario. ¿Habéis visto mi anuncio de la tele del Laboratorio del Mundorio? No. Pero ¿cómo no habéis visto? Pero si salió en la tele. ¿No habéis visto mi anuncio? Me da igual, no pasa nada porque siempre llevo mi anuncio encima. Os lo voy a enseñar. Este es el anuncio para captar a nuevos clientes. ¿Estás harto de no poder encender las velas del pastel de cumpleaños de tu abuela? Ese soy yo. ¿Quieres conseguir un baño relajante lleno de espuma? Así que no lo dudes, si tienes algún problema que la ciencia pueda solucionar, llama al Laboratorio del Mundorio al 314 15 92 65 35 87 79 32 38 46. Pues ese soy yo con una... Sí, podéis aplaudirme, claro que sí, muy fuerte. Con un anuncio así voy a tener un montón de clientes. Lo único que tengo que hacer... ¡Bravo, compañero! Un fuerte aplauso para él, que se está descuajaringando los dedos para aplaudir en el Laboratorio del Mundorio, claro que sí. Ahora lo único que tengo que hacer es sentarme a esperar a que me llamen por teléfono los clientes que seguro que voy a tener. ¡Qué bien, de verdad!
Ay, a ver si me llaman. ¡Ay, ay, ay! Yo ser aprendiz de chamán de importante tribu andina. Y venir aquí porque tener un problema. Yo estaré estudiando para ser chamán nivel 3. Y mañana tener importante examen de chamanería. Un examen muy difícil. Yo tener que sacrificar un oso. Me hago caquita solo de pensarlo. Necesitar ayuda. Y yo ver un anuncio en la tele de un importante científico que resolvía sus problemas utilizando la ciencia. ¿Lo habéis visto? ¿Y dónde está el laboratorio del mundorio? Que lo quiero yo ver. ¿Dónde está el laboratorio del mundo? Está por aquí. ¿Dónde está diciendo? ¿Detrás mío? ¿Detrás mío el laboratorio del mundorio por aquí? ¿Dónde está el que? ¡Oh! Mirar, parecer concentrado, pero yo reconocer, ser importante científico, parecer Melendi, yo reconocer, no querer molestar, ir con cuidado, no querer molestar, con cuidado, con cuidado, con cuidado. ¡Jau! ¡Ah! How. Yo ser halcón porteño, aprendiz de chamán de importante tribu andina y venir porque tener problema. Yo estar estudiando para aprendiz de chamán. Mirar. Ir bien en los estudios, pero mañana tener importante examen de tercero de chamanería. Y muy bueno y muy importante, estar reconocido por UPV y Universidad de Deusto. Yo me alegro de ello, claro. Pero yo tener que hacer ritual, sacrificar un oso. Pero yo no poder ir contra mis principios. Hombre, yo ser militante de Greenpeace, bien. votante de PACMA. Pero que con la ley electoral actual eso es tirar el voto. No importar. El caso es que yo venir aquí a buscar ayuda, cómo poder sacrificar un oso. Yo me hago caquita solo de pensarlo. Has hecho bien, halcón porteño. Has hecho bien en venir a verme, porque aquí, en el laboratorio del mundorio, resolvemos los problemas de la gente utilizando la ciencia. Si tú lo que necesitas es sacrificar un oso... Yo necesitar. Lo primero que vamos a hacer es conseguir un oso, ¿verdad? Pero yo no querer sacrificar un oso, ¿eh? No te preocupes porque será un oso increíble, el más grande de los osos, el más fuerte de los osos, como si la osa menor se hubiera comido la osa mayor. ¡Que entre el oso! ¡Ahí está! ¡Qué fuerte! ¡Qué grande! ¡Es un fuerte aplauso para... Presento a Manocoplux. Se te van a romper los dedos al final. La próxima vez apláudete aquí. Exacto, mucho mejor, ¿verdad? Te rebota el cerebro. Manocoplux, él es nuestro químico destruyinante. Él va a solucionar tu problema, halcón porteño. ¿Qué es lo primero que debemos hacer, Manocoplux? Si tu examen quieres aprobar, un osito tendrás que matar. Matar los ositos no mola, los mataremos de gominola. Los mataremos de gominola. Los mataremos de gominola. Los mataremos de gominola. ¿Siempre hablar así el químico? Sí, en la última feria de abril lo poseyó el espíritu de Lola Flores y desde entonces solo canta. Había chamán de por medio ahí. Sí. Bien, ¿cómo hacemos para quemar ese osito de gominola, Manocoplux? ¿Por dónde empezamos? Si un osito tú quieres quemar, un voluntario voy a necesitar. Un voluntario voy a necesitar.
Un voluntario ya necesita. ¿De dónde Un sale un voluntario voluntario? ya ¿Quién necesita. quiere ayudar al Un laboratorio del voluntario ya mundorio? necesita. ¿Quién quiere quemar el osito de Mundorio? Dando su vida por el laboratorio del mundorio. Melendi, pisa, relaja que no tenemos seguro. Ah, es verdad. ¿Algún voluntario de la sala? Aquí tenemos un voluntario en la sala, perfecto. Un fuerte aplauso para nuestro voluntario. Muy bien, sonríe a tu público, más fuerte, más a tu público, más fuerte, más fuerte. Perfecto. En la cabeza, apláudete en la cabeza. Ahí, perfecto. Muy bien. Compañero, lo primero de todo para trabajar en el laboratorio del mundorio es las medidas de seguridad. Ponte la bata. Pero no, hombre, que no va por ahí. Pero ¿cuántos brazos tienes? Melendi le está haciendo un lío al niño en la cabeza. Perfecto, muy bien. Ahora así, guapísimo. Lo importante es la protección de las manos. No sea acaso que te vayas a perder, yo que sé, una falange o algo así. Así que te vamos a poner unos ultraguantes de seguridad. Manocoplus, los he cogido de la cocina de tu casa, que es que con los recortes y esas cosas, pues vamos, andamos. A ver, mete aquí la mano, son 5 dedos para 5 agujeros, tendría que ser fácil, así que estupendo, hay infinitas combinaciones, pero... ¡Ajá! ¡Perfecto! ¡Ole! Ya tenemos al voluntario preparado, Manocoplus. ¿Qué tenemos que hacer ahora con él? Lo primero es quemar el clorato. El clorato, aquí lo tenemos, fijaos. El clorato potásico hay que quemarlo. Para ello, vamos a fundirlo. Aquí lo tenéis, ¿verdad? Lo vamos a hacer con este soplete. ¿Estás preparado? Esto es muy peligroso. Podrías morir en el intento. Ten cuidado. Una cosa. Tener cuidado. ¿Son tus padres abogados? Perfecto, podemos continuar adelante. Muy bien. Vamos a abrir esto. Ya tenemos esto, así que ahora ¡dale fuego! Y dice, si tú quieres un oso quemar, el clorato tendrás que quemar. El clorato, que es súper chulo, se convierte en un buen cloruro. Y no olvides que la reacción de oxígeno sale un montón, de oxígeno sale un montón, de oxígeno sale un montón, de oxígeno sale un montón. Yo querer aprender canción, ser importante para mi ritual sagrado, pero tener que repetir todo el mundo canción de clorato. ¿Vale? ¿Preparados? Yo digo una frase y ustedes repiten. Y dice, si un oso tú quieres matar, Si un oso tú quieres matar, el clorato tendrás que quemar. el clorato tendrás que quemar. El clorato, que es súper chulo, El clorato, que es súper chulo, se convierte en un buen cloruro. se convierte en un buen cloruro. Y no olvides que la reacción Y no olvides que la reacción de oxígeno sale un montón. de oxígeno sale un montón. Si tú De- quieres un oso quemar, Vamos. el clorato tendrás que quemar. Y no olvides que el clorato se convierte en un cloruro chulo. Ahí se me... ¡Perfecto! Ya tenemos el clorato Vamos para allá. fundido. ¡Estupendo! ¿Qué tenemos que hacer ahora? ¡Cuidado! Ahora- Yo querer sacrificio. Venir para acá. Tenemos que sacrificar el osito. La segunda parte de la reacción. De acuerdo. Vamos a sacrificar el oso de gominola. Yo hacer sacrificio, ser examen tercero chamanería, tener cuidado. Coger osito con mucho cuidado. No, culo para atrás, compañero, estira el brazo, que esto, y vamos a dejar caer el osito. ¡El osito saltó! Y dice, el oxígeno no es poca cosa, y al contacto con la sacarosa, cuando hace un calor de morir, hace que el oso arda tal que así. ¿Qué ha pasado? Ya tenemos el osito quemado. ¿Qué ha pasado? Ya tenemos el osito quemado. ¿Qué ha pasado? Ya tenemos el osito quemado. ¿Qué ha ¡Un fuerte pasado? aplauso Ya para tenemos el nuestro osito quemado. voluntario! ¿Habría que quitarle los guantes? Ahí está. No, pero se le ha quedado pegado. Espera. Compañero. No sale de... ¡Uy! ¡Hombre! ¡Míralo! ¡Ahora se ha vuelto loco! El otro quitártelo tú. Muy bien. Muy bien.
Muchas gracias. Un fuerte aplauso para nuestro voluntario. Tomar. Ay. Bueno, al comporteño, el osito ha salido disparado, pero Ha ¿tú salido crees disparado. que aprobarás mañana tu examen? Yo creer que con este experimento mañana pasar sin dudas mi examen de tercero de chamanería. Voy para allá a buscar un oso de gominola. ¡Perfecto! ¡Adelante! Vamos para allá. ¿Verdad? Hemos solucionado el problema de nuestro halcón porteño en el laboratorio del Mundorio, el lugar donde arreglamos los grandes problemas de la gente utilizando la ciencia. Que está... veo que lo de aplaudir lo habéis pillado bien. Para que esto funcione de verdad... Para que esto funcione de verdad, no vale solo con aplaudir. Cuando llegue lo de utilizando la ciencia, lo tenéis que repetir vosotros y vosotras también, ¿sí? ¿Lo vamos a gritar bien fuerte entre todos? Vamos a hacer una prueba. Yo repito la frase y cuando venga lo de la ciencia, repetís y aplaudís, ¿sí? El laboratorio del Mundorio, el lugar donde arreglamos los grandes problemas de la gente, utilizando la ciencia. Ahora sí, perfecto. Así que voy a ver si me... Pero bueno, pero que oyen mis ojos, que ven mis oídos. Pero si está ahí, Talía la espía. ¡Que no digas la palabra! Ah, claro. Perdón, que no puedo decir la palabra. Chicos, chicas, os presento a la grandísima, a la inigualable, a la preciosísima Talía la aspirina. ¿Dónde está Talía? Talía estaba... ¿Dónde? ¿Ahí? ¿Aquí? ¿Aquí? ¿No? ¿Dónde? ¿Dónde? ¿Aquí? ¿Aquí? ¿No? ¿Dónde está? ¿Talía? Está... Anda. A ver, Talía, ¿por qué qué haces aquí? Shh. ¿Qué pasa? ¡Que te van a oír! ¿Quién me va a oír? Shh, escucha. ¡Las gaviotas! ¿Gaviotas? ¡Gaviotas! ¿Qué pasa? Pero no te has enterado. No, ¿de qué? ¡Qué desastre! La Organización de Espionaje del Mundo Mundial ha descubierto que hay una bandada de gaviotas que se está acercando peligrosamente a la ciudad de Bilbao. Y son muy peligrosas porque... ¿De verdad me estás diciendo que unas gaviotas son peligrosas? Tú ríete, pero quieren llenar toda la ciudad de Bilbao de una capa así de guano. ¿De qué? ¡De caca! ¡De gaviota! ¡Ah, ¡qué asco! Por favor, tenemos un problema de heces. Tenemos un problema enorme. ¿Qué podemos hacer? Pues no lo sé. Dios, madre mía, llenarlo Pero todo de caca. ¿Qué? no tenemos mucho tiempo. ¿Qué? Y solo tengo ¿Qué tienes? Te quito esto de aquí. una pera. Una pera. Haz por aquí. Una pera. Una pera. ¿Qué buena está la pera? Unos garbanzos. Unos garbanzos. ¿Qué buena está la pera? Unos globos Una gudada. y un carné de socio numerario del Athletic de Bilbao. Con todo esto, tenemos que evitar que lleguen las gaviotas. Déjame que piense. ¡Pero rápido, que no tenemos tiempo! ¡Ya está! En el laboratorio del Mundorio resolvemos los problemas de la gente Utilizando la ciencia. ¡Eso es! ¡Sí, señor! ¿Y quién mejor que expertos científicos para que nos vengan a ayudar? Tengo lo que necesitamos, una auténtica experta ornitóloga. Y ella nos puede ayudar. Se llama Gaviotana Cayo Cayo. ¿Y a qué esperas para llamarla? ¿A qué esperas para llamarla, Melendi? Es que verás, Gaviotana Cayo Cayo es más sorda que una tapia recubierta de cera de la oreja sacada de un elefante africano.
Para poderla llamar necesitamos al menos 7.897 millones de kilovatios de potencia. ¿Y de dónde quieres que saque 7.800? Ah, bueno, espera, que aquí hay un montón de niños. A lo mejor nos pueden ayudar. ¡Anda! ¿Estáis dispuestos a ayudarnos a llamar a Gaviotana? Vamos a hacer una cosa. A la de 3 gritamos entre todas muy fuerte Gaviotana, ¿de acuerdo? Vamos allá, a la de 3. 1, 2 y 3. ¡Gaviotana! Que no viene. No ha funcionado. ¡Hay que gritar más fuerte! 1, 2 y 3. ¡Gaviotana! Pues me ha parecido oír algo, pero no... Hola. ¡Pero Gaviotana! Hola. Un fuerte aplauso para Gaviotana. Vente para acá, Gaviotana, que tenemos un problema grave. Resulta que hay... ¡Ay, Gaviotana, qué alegría verte! Hola. Resulta que hay 147 gaviotas que están volando hacia Bilbao en dirección suroeste con la temible intención horrorosa... ¡Nos de- quieren llenar de caca! Sí quieren hacer eso. Y estamos pensando con Talía la espía de hacer alguna cosa para salvar la ciudad de Bilbao y nos... Ya, pero Claro. yo no sé si soy la persona adecuada porque a mí me han cagado encima muchas veces. Ya, claro. Eres la experta mundial en caca de gaviota. ¿Alguna cosa se te tiene que ocurrir? Hombre, pues visto así, mirándome los dos como me estáis mirando, pues seguro que algo puedo pensar, Claro. ¿no? Déjame que lo piense un poco. Bueno, ya está. Ya se me ha ocurrido una cosa. ¿Qué podemos hacer, gaviota? Bueno, lo puedo hacer, pero necesito ¿Qué una neces- pera, unos globos, unos garbanzos y un abono del Atleti. Pues lo tenemos de todo menos la pera, ¿eh, Melendi? No, es que en el laboratorio del mundo nunca ha habido fruta, ¿verdad? Ya. Bueno, podría hacerlo si ¿Sí? en el caso de que fuera posible tener como unos 150 niños, pero yo no veo ninguno por ¿Cómo aquí. que no? Gaviotana. Claro que sí, Mira. Gaviotana. No Que veo estás- ninguno Pero que por estás más aquí. ciega que una lechuza con astigmatismo. Aquí delante. A ver, ¿hay niños y niñas aquí? ¿Lo ves, Gaviotana? Esto está lleno. Pues espera, porque visto así sí que puedo. Necesito un voluntario. ¡Oh, un voluntario! Un momento. Un voluntario, no El cualquiera. El voluntario tiene que ser un fan del Atleti. Un momento, por favor. Tiene que saberse 3 nombres de Pokémon. 3 nombres de Pokémon. Y momento. La más difícil, le tiene que gustar comer helados en invierno. A ver, ¿algún voluntario? ¿Alguna voluntaria? Tengo una. Aquí tenemos un fuerte A ver. aplauso para nuestra voluntaria. Vente conmigo, compañera. Vamos a ponerte protección. Ahí está. ¡Qué guapa! ¿Has visto? Y para que no te hagan caca encima las gaviotas y proteger bien los ojos, te vamos a poner estas gafunas. ¿Dónde está? Pero, a ver, ¿cómo te llamas? Shana. Shana. A ver, pero En los Shana... ojos, Melendi, en los ojos. Sí, pero que no tiene... ¿Dónde está tu ¿No oreja, tiene Shana? oreja? ¡Ah, está aquí la oreja! Aquí es perfecto, Shana. Hola. ¿Ya estás preparada? Vale, no te preocupes, ¿eh? No te va a pasar nada. Lo único que te puede pasar es que salgas de la Real Sociedad. Vale. ¿No te importa? Vale. Pues ahora tienes que levantar, y todos vosotros también, Venga, todo el mundo atento, ¿eh? brazo derecho. El otro derecho. Ay, Ese derecho. Muy bien. Entonces, ahora todo el mundo va a levantar la mano, se lo va a poner aquí y va a gritar: ¡Aupa la Real Sociedad! No os ha salido muy bien a y la de creo... 3. Vamos a gritar a la de 3 todo el Sí, mundo, pero sí. muy fuerte. Un momento, y lo vamos a cambiar. ¿Sí? No ¿Cómo? vamos a decir aupa la Real Sociedad, vamos a decir aupa Atleti, a ver si os sale mejor. Ah, vamos a probar por ahí, de acuerdo. ¿Vale? A la de ver, 3. una, a la de 2 y a la de 3. ¡Aupa Atleti! Oye, pues sí que les ha salido mejor, ¿eh? Sí, claro. ¿Qué has sentido? Que me vibraba la garganta.
Exactamente, te vibra porque el aire va pasando por las cuerdas vocales y vibra. Y eso es lo que vamos a usar para espantar a las gaviotas. ¡Wow! Exactamente, entonces lo que necesitamos es que todos vosotros saquéis vuestro desenrontín de gaviotas. ¿Nuestro qué? ¿Qué? ¿No tenéis desentrón de gaviotas vosotros? Yo no llevo. ¿Tú tienes desenrengar gaviota? A ver. No. Bueno, menos mal que he sido previsora y he traído como unos 250. ¡Perfecto! Y nos Pues van, tú te vas a quedar uno. vamos y a nos van a ayudar a repartirlos. repartirlo. Bien, claro que sí. ¿En De cada qué- uno cada Repartir uno uno. cada ¿En qué Uno cada consiste? ¿En uno. qué consiste? Uno cada Mirad, uno. tenéis todos Uno un cada globo uno. que tiene un garbanzo dentro. Cuidado Por no aquí. tragarse el No os garbanzo. comáis el garbanzo, ¿eh? Por aquí, por aquí. Y Ahí, tenéis por que allá. hinchar el Uno cada globo. uno. Y Para ir allá. hinchando el globo. a Hinchad el ver. globo. por Hinchad el globo. Uno cada uno. Hinchad el globo. Por aquí. Dame unos poquitos. ¿Sí? Hinchad el Por aquí. globo, Bien uno cada hinchado, uno, por favor, uno bien cada- hinchado. ¿Sobran unos por ahí? ¿Hay por aquí? Gracias, ma. ¿Quién le sobran? Aquí hay. Dos por aquí. Hinchad mucho el Pensad globo. Globo. Globo por aquí. Globo por aquí. ¿A quién le falta? ¿No sabes Hinchad atarlo? mucho el globo y atadlo. Hinchad mucho No, el eso globo. para mí. Globo por aquí. Atadlo Ella te lo aquí. ata, les Globo atas por tú aquí, los creo globos. que no tiene. No le des, ¿eh? ¿Todo el mundo tiene atado el globo? Hinchad el globo. No, pues es un garbanzo. Bueno, ahora todo el mundo. Un momento, por favor. Por favor, ¿me escucháis? Silencio. Ahora lo que vamos a hacer es que vamos a activar los desenrondos de gaviotas. ¿Y cómo funciona? Mira. Ahora tienes que coger el globo así y darle vueltas. Dadle vueltas. ¿Oís el ruido? Todo el mundo, a dar vueltas, todo el mundo. Poned en marcha el desenronzo con gaviotas. Un momento, por favor. Un momento. Silencio. Un momento. ¿Oís? Yo oigo gaviotas. ¡Ay, no está funcionando! ¡No! ¡Nos van a llenar de mierda! ¡No te preocupes! No, vamos a parar un momento. Todos los desenrondos de gaviotas, paraos. Y ahora lo que vamos a hacer es que nos lo vamos a poner debajo del culo y a la de 3... ¡Del culo! ¡Del culo! Lo vamos a explotar. A la de 3, ¿eh? Todos los ¡Todo el mundo en el desenrondos culo! ¡A la de 3 lo explotamos! ¡Todos debajo del culo! Una. ¡A la de 1! ¡Vamos! ¡A la de ¡Uno! 2! ¡Y a la de 3! ¡Todos! ¡Así! ¡Fuerte! ¡Más fuerte! ¡Ahí está! Culo. ¡Ya está! A ver. ¡No se oyen gaviotas! ¡Un fuerte aplauso para nuestra voluntaria! ¡Bravo! ¡Gaviotana!
Melendi, muchísimas gracias. Me voy a seguir a esos bicharracos del demonio a ver qué otra ciudad se quieren llenar de caca de gaviota. ¡Adiós! Un fuerte aplauso a Talía la espía. Gaviotana, Dime. Gaviotana, muchas gracias, lo hemos conseguido. Sí. Talía la espía se ha ido contentísima porque hemos salvado a Bilbao. Lo hemos conseguido, ¿por qué? Porque en el laboratorio del Mundorio resolvemos los problemas de la gente utilizando la ciencia. Ah, claro que sí. Deberíamos celebrarlo, ¿no? Quizás podríamos ir a tomar... yo me voy. ¿no? ¿Cómo? ¿Te vas? ¿Por qué? Yo me voy, sí. ¿Por qué? Porque juega el Atlético contra los Osasuna. El domingo. Ya, pero me tengo que ir preparando. Bueno, pues nada. Adiós, Bueno, Gaviotana. adiós. Adiós, sí. Aupa. Un fuerte aplauso para Gaviotana. Claro que sí. Bien. Yo me quedaré aquí esperando al lado del en la cabeza, en la cabeza. Ahí está. Yo me quedaré aquí esperando al lado del teléfono a ver, en la cabeza, en la cabeza. Date en la cabeza. Que sí. Muy bien, lo has entendido. Entonces, la cosa está en que me tengo que esperar aquí a que llamen mis clientes. ¿Qué voy a hacer? Ay. ¡Ja! ¡No, no, no, no! ¡Ja! ¡Ya! ¡Ja! ¡Cuidado! Soy la superheroína salvadora de la galaxia. Se te ve. Así me llama la gente, pero en realidad me llamo Super Calzoncillo Woman. ¡Quieto! No te acerques mucho porque tengo unos superpoderes que yo no sé si los voy a controlar o te van a destrozar en cualquier momento. Tengo los superpoderes más poderosos de la galaxia. ¿Me los puedes enseñar? Ahora... Sí, por favor, estamos ansiosos de conocer los superpoderes, ¿verdad? De Super Calzoncillo Woman, es increíble. Bueno, yo te los voy a enseñar. ¡Cuidado! No me toques. No, adelante, cuéntame. Pero voy a necesitar la ayuda de todos vosotros, ¿de acuerdo? Venga, No, va. de todos. Perfecto. Entonces, para descubrir cuáles son mis superpoderes, A ver. chicos, a la de 3 nos tenemos que poner todos de pie, ¿vale? Y ahí lo 1, enseñas. 2 y 3. ¿Y el superpoder? Que tengo poderes mentales. ¿Mentales? Lo he pensado y se han puesto de pie todos. Anda, pero ¡Hombre! Super Calzoncillo, sentaos por... No, Super Calzoncillo... Pero ¿es un superpoder? No, es un superpoder. Hombre, eso sí. es que la gente que viene aquí es amable. No, Tú les es- has pedido que se levanten y se han levantado. Es mi superpoder de No control es. mental. No, ya verás. Fíjate, te voy a demostrar cómo esto no es un superpoder. ¿Quieres Vamos a decir? demostrarle que no es un superpoder. Yo os pido que aplaudáis y vosotros aplaudís, ¿vale? A la de 3 aplaudimos. 1, 2 y 3. Muy bien, te ha salido muy bien. Claro, porque esto la gente lo hace. Mira, ahí hay uno que es un fan que nos lo vamos a llevar a todas las giras. Ya. ¿Verdad? Porque no para de aplaudir. Tú lo En la puedes llevar en el cabeza. coche aplaudiendo. Están sus padres que no duermen, está todo el día en su casa. Las 5 de la mañana, el chaval así. Pero Claro. es porque tú tienes superpoderes y lo piensas. Que no son superpoderes, son cosas normales y corrientes. Pero tú no te preocupes, Calzoncillo Pues Woman. es verdad, no tengo superpoder. No lo Soy tienes. una superheroína sin su superpoder. Pero no te preocupes porque estás en el laboratorio del Mundorio, el lugar donde resolvemos los problemas de la gente utilizando la ciencia. Así que vamos a darte a ti un superpoder. Toma, toma y toma. ¿Y cuál va a ser? ¿La fuerza más poderosa del universo? No, eso lo tiene Superman, ¿verdad? Vaya, poder correr más veloz que la luz. No, lo hace Flash, claro, lo hace Flash. Vaya, ser gordo y verde. Claro, eso lo hace Hulk. No. Pues no queda ningún superpoder. Claro que sí, te vamos a dar el superpoder de liberar gases.
pero eso lo hago yo cuando quiero ya. Que no, Super Calzoncillo Woman, no. no. Te vamos a dar el poder de liberar gases atmosféricos de los que hay en la atmósfera. ¡Guau! Y para ello vamos a utilizar a un científico increíble. Lo vamos a llamar, él es Guapi Frozen. ¿Guapi Frozen? Ahí está, un fuerte aplauso ¡Ay, para qué Guapi guapi! Frozen. ¡Ay, qué guapi! ¡Oy, oy, 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 oy! ¡Ay, Guapi Guapi Frozen, Frozen! ¿cómo hacemos para mostrar el nuevo superpoder a Super Calzoncillo Woman? Yes. Tú lo que necesitas es... ¡La caja! ¡La caja! ¡La caja! ¡La caja! ¡La caja! La caja. Bueno, en esta caja tengo CO2, un gas, pero lo tengo atrapado. Al igual que el agua lo podemos enfriar y atraparlo en pequeños cubitos de hielo. El CO2 también lo podremos atrapar si conseguimos enfriarlo. Y aquí tenemos este gas enfriado y ahora lo vamos a liberar. ¡Wow! Con estas piedras de CO2. Fijaos, está sólido. El CO2, ¿conocéis el CO2? El dióxido de carbono. Es el gas que absorben las plantas, ¿verdad? Para hacer la fotosíntesis. El gas que expulsan los animales. Tú también, Guapi Frozen, ¿eh? Que eres un poquito animal, ¿no? Y lo hemos atrapado aquí, pero Super Calzoncillo Woman tiene que poder liberarlo y dejar Hombre, impresionada a la gente. Es que esto no impresiona a nadie, pues son Pues unas piedritas, sí. pero de ahí yo no. Porque si para atrapar el CO2 hay que enfriarlo, para liberarlo, ¿qué tenemos que hacer? ¡Claro que sí! ¿Y cómo podemos calentarlo? Con agua. El CO2 es más denso que el aire y por eso forma esta especie de niebla. ¡Guau! Un fuerte aplauso a Super Calzoncillo Woman y su superpoder. Un momento. ¿Esto es mi superpoder? Exacto, ahí puedes liberar el gas. Pues voy a ser la superheroína de la niebla y de las nubes y de Ajá. controlar el Ajá. tiempo. Voy a ser super Euskadi, que aquí cambia el tiempo que te cagas. Bueno, pues me voy así con mi superpoder de las nubes. Voy- ¿Cómo? ¿Pero qué haces? ¿Que te vas a hacer daño? Sí, Pero no te vayas. Me voy ¿Dónde? con mi ¿Pero no vas? superpoder. Que no es- Sí, hombre, ¿Pero yo que me no voy se con mi va? superpoder. Pero si se va cuando aún no hemos acabado el Si experimento. se ha perdido lo mejor. ¿Cómo? O Porque si liberarlo es divertido, imagínense atraparlo. Pues ahora vamos a atrapar el CO2 que se escapa de estas piedras de CO2. ¿Y cómo lo vamos a hacer, Orilo? Con jabón. ¿Tú sabes lo que es el jabón, Orilo? Pues no exactamente. Sé que es una cosa asquerosa que uno tiene que ponerse en la ducha. Bueno, yo me ducho cada 3 meses, aunque no me haga falta, ¿no? Pero, claro, luego lo uso y me da como cosa. Pues vamos allá a liberar y atrapar este CO2 con el jabón. ¡Increíble! Vaya, parece el pelo de mi abuela. Pero, Guapi Frozen, que esto no para de crecer. ¿Qué hacemos con él? ¿Se lo echamos a los niños? ¡CO2 para todos! ¡CO2 para todos! ¡Perfecto! Muchas gracias, Guapi Frozen. Un fuertísimo aplauso para él. ¡Madre mía! ¡Increíble! ¡Qué bonito! No, con esto... Bueno, con esto Super Calzoncillo Woman se ha ido encantada. Hemos conseguido de nuevo un cliente satisfecho, porque en el Laboratorio del Mundorio resolvemos los problemas de la gente utilizando la ciencia. ¡Bravo! ¡Bravo! Me voy yo a mi puesto de vigilancia, a ver si me llama.
¡Ay, perdona! ¡Ay, Perdón, ay, lo siento! el laboratorio del mundorio. Perdón, el laboratorio. El laboratorio del mundorio, por favor. Está por aquí el laboratorio. ¿Habéis visto dónde está el laboratorio del mundorio? Por favor. Andamos un poco El laboratorio del mundorio. desorientados. Esto de venir El laboratorio de del mundorio. la galaxia de- ¡Ay, perdón! ¡Ay, lo Perdón, siento, perdón, perdón. Perdón, El laboratorio del ¿está mundorio. por ahí? ¿El Ahí. laboratorio del mundorio está Elena. por ahí? El laboratorio del mundorio. ¿El laboratorio del mundorio te suena aquí? ¿Dónde está? ¿El laboratorio del mundorio está aquí? Es que ay. veo un poco Elena. bidimensional, ¿eh? Elena. Ay, Manolux. Creo que es por aquí. ¡Es por ahí! ¡Míralo! Creo que este es el hombre del anuncio de la tele, ¿te acuerdas, Manolux? ¡Hola, terrícola! Ave Melendi. Avestruces anquilosantes. Sois los clientes más raros que he tenido nunca. Ay, Sí, encantado. Quita, que es mi hígado, hombre. Somos dos extraterrestres del lejano planeta Santurci. Ahí está. Y hemos venido de vacaciones aquí a este planeta subdesarrollado, ¿verdad? Y este ceporro de aquí se ha dejado abierta la compuerta de la nave. Y yo que se iba a saber que nos iban a ocupar la nave. Hombre, si pues- esto en nuestro planeta no pasa. Pues claro, porque en Marte pues la gente es civilizada y no entra en propiedades ajenas, pero aquí en la Tierra, Manolux. Bueno, mira, no exageres. Hemos dejado la nave a la entrada de Bilbao. Se nos han metido unos vascos de quecho. Y nos la han dejado destrozadita, que si con las cabras, que si con las vacas, las hachas. Que no tengo yo corazón para echarlo. Y eso que tienes 3 corazones, Manolux, mira, uno aquí y otro ahí. Ya. Entonces, nos haría falta una nave media apañada para volver a Santurci. Hemos visto un anuncio maravilloso en la tele que dice que el laboratorio del mundorio resuelve todos los problemas del mundo utilizando la ciencia. Entonces hemos dicho, claro. Y nos preguntábamos si también resuelven problemas a marcianos. Por supuesto, claro Ah, que sí. Hombre, ustedes lo que necesitan, marcianos venidos de Marte, es un cohete, ¿no? Para volver a Hoy, casa. algo apañaete, un Sí. cohete poquita cosa, que nos lleve ahí para librarnos un poco pues de los piojos que tenemos ahora dentro de la nave, ¿verdad? Vale, Ir- claro. ir Y más si o tiene menos. música y aire acondicionado ya. Ya, mucho mejor. Bueno, eso es gama extra, pero no hay problema, porque en el laboratorio del mundorio tenemos a un experto que os va a preparar unos cohetes increíbles, porque es un ingeniero físico maravilloso. ¡Que entre Adrianodes! ¡Un fuerte aplauso! ¿Alguien ha dicho que necesita un físico ingeniero destornillante? Sí. Sí, nosotros, Adrianovich, verás, estos de aquí son unos marcianos que les han ocupado la nave y tienen que volver a su planeta y necesitan un cohete para hacerlo. ¿Por qué está Melendi diciendo cosas raras? No lo sé. No sé, es yo- muy raro. A ver, ¿has dicho algo que hay que construir un cohete? Exacto, para que vuelvan a su galaxia, a su planeta, a su cosa, donde Ahí, ellos ahí. viven. ¿A qué galaxia exactamente? Pues no lo sé, pregúntale. Santurci. Ah, Santurces. Desde Santurci Eso a me Bilbao. suena, eso está. Vengo por toda la galaxia. Ajá, eso Ay. creo que sé dónde está. Ay, Perfecto. apunta. Locución. Ah, sí. Ya me salen los cálculos. Ya sé cómo llegar. Solo necesita el toque final. Dale el toque final. ¡Perfecto! Ya podemos construir los cohetes, he hecho todos los cálculos. Pero para construir los cohetes vamos a necesitar material de última generación que solo está disponible en los laboratorios más modernos del mundo, como es Laboratorio del Mundorio. Perfecto, agarraos al vértigo, estiraos ahí, pillaos de la suerte, porque lo que vais a ver es increíble tecnología de la requete buena. 3 botellas de plástico. ¿Pero qué mierda es esa, hombre? Que no solo son, que también vamos ¿Cómo a usar- vamos a volver con eso a nuestro planeta? No, Pues hombre, no. porque le vamos a poner también alcohol. ¡Qué fiesta! Que no, su extraterrestre, del de las heridas, alcohol del de las heridas. El alcohol será nuestro combustible, pero no vale tal como está aquí en líquido. Hay que usar el proceso que los ingenieros llamamos de legumbrización. ¿Cómo? Es decir, transformarlo todo en gas. ¿De
de líquido a gas, 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 ¡Ya basta! Cuando quememos el gas que habremos transformado, ese gas aumentará mucho su volumen de golpe, pero solo cabe por aquí para salir. Entonces saldrá con mucha fuerza y se aplicará la tercera ley de Newton, haciendo que el cohete despegue. Porque sabéis lo que dice la tercera ley de Newton, ¿verdad? Acción, reacción. Acción, reacción, acción, reacción, acción, reacción, acción, reacción, acción, reacción, acción, reacción, acción, reacción. Empezamos, por favor. Para eso necesitaré 3 ingenieros de la sala que sepan bailar. ¡Tres ingenieros! ¡Bailar! ¿Alguien quiere lanzar los cohetes a tomar por culo? ¡Sí! ¡Sí! ¡Adelante para allá! ¡Otro ingeniero! Compañero, yo quiero. ¡Para allá! No nos ha cogido. ¡Y 3! ¡Un fuerte aplauso para nuestros ingenieros! ¡Un fuerte aplauso! ¡Es tu momento, tío! ¡Es tu momento! ¡Qué feliz se le ve! Hay que equipar a Eso. estos 3 Seguridad, ingenieros, seguridad. porque si os quedáis pegados al cohete, puede ser que lleguéis hasta la estragarantosfera que está ahí arriba y se os congelen las ideas. Vamos Y no a queremos eso. proteger. Ay, mira, perfecto. Así tienes la cabeza protegida. Es una vaca. Muy bien. Maravilloso, sí, es momento de hacerles fotos. Sonreíd a vuestro público, poneos así. Los 3, 1, 2 y 3. Perfecto. Ya Vamos a tenemos empezar ya, a por nuestros Dios. ingenieros. ¿Qué tenemos que hacer ahora? Tenemos que agitar fuerte las botellas con el etanol para transformarlo en Vamos a gas. proteger ojos de todos ellos. Perfecto. Ponte las gafas. Por dentro, por dentro, por dentro. Ah, sí, muy bien. Estupendo. Ya estáis. Muy bien. Una botella para cada uno. Perfecto. Una botella para cada uno. Y vamos a empezar con el proceso de lecumbrización, que se basa en... Bailar la música de la madre patria. ¡Adelante! Vamos, mover las botellas así, derecha, A izquierda, mover, derecha, a izquierda. mover las Así, botellas. muy A bien, saco, a muy saco. bien, muy bien, así. Más fuerte, rápido. Muy bien, Pero bailamos todos también aquí. Así, que vaya todo. Venga, mover para arriba, para abajo. Para arriba, venga. Perfecto, más, para arriba. Perfecto. Mover, más. ¡Vale! ¡Suficiente! Ay, que me has chafado el puente. Muy bien. Cuidado con ese cohete, puede ser peligroso y explota. Perfecto, ya lo tenemos todo a punto. Ahora lo único que necesitamos es una rampa de lanzamiento. Pero no vale una rampa de lanzamiento cualquiera. Tiene que ser una rampa extraordinaria. Una rampa que ríete tú de la ESA o de la NASA. ¿Cómo? O de la tía. ¿Cómo? La rampa de lanzamiento. ¿Pero qué es eso? La he hecho con la tubería del váter de ahí. Eso es la última tecnología. Sí, no vayáis a hacer caca porque no va. Bien, tú, cacho extraterrestre, serás el que aguante esto porque es lo más peligroso y puede que mueras, así que sitúate aquí. Tú, utiliza el método de ignición para encender los cohetes. Voy para allá. Esto, un mechero de los chinos. Y vosotros, venid hacia aquí. Uno aquí, otro aquí y otro aquí. Vosotros tenéis que colocar el cohete dentro del lanzador, ¿de acuerdo? Y cuando salga disparado, metéis el siguiente cohete, ¿sí? Yo os ayudo, ¿de acuerdo? Adrianovich. Yo me encargaré de los efectos de sonido. Del lanzamiento. Del lanzamiento. Pero no en ese lado, que aún te va a dar un cohete en la cabeza. Pero yo soy ruso, no pasa Ya nada. lo sé. Adelante. Vamos Todos con las nuestros manos así efectos cuando de sonido. despegue. Al revés. Así, perfecto. Mete el cohete. Vamos a subirlo un poquito para arriba.
¡Siguiente cohete! ¡Adentro! ¡Siguiente cohete! ¡Adentro! ¡Bravo! ¡3 de 3! ¡Un fuerte aplauso para nuestros voluntarios! ¡Bravo! Lo hemos conseguido. ¿Por qué? Porque en el laboratorio del Mundorio resolvemos los problemas de la gente ¡Utilizando la ciencia! ¡Fuerte aplauso para ellos! ¡Hombre! ¡Vamos con la cola! Madre mía, qué agotamiento. Oye, hemos dejado a unos clientes muy satisfechos. Estoy muy contento. ¡Lois! ¡Por fin me llama un cliente! Sí, dígame. Sí, soy Orilo, del Laboratorio del Mundorio. Sí, el apuesto científico que sale en el anuncio de la tele, sí. ¿Cómo? ¿Que me ofrecen participar en la próxima película de Pixar? Pero no, eso es mucho tiempo. Yo no puedo abandonar el Laboratorio del Mundorio. ¿Qué? ¿Que voy a viajar en el tiempo y voy a conocer a los grandes científicos como Curie o Einstein? ¡Voy para Hollywood! ¡Adiós!